Hola, hola, buenos días. ¿Me escucha, Jocelyn? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Tu primera vez por la tutoría? Me parece que ya contigo habías estado en una clase, no recuerdo bien. Ya, sí, claro. Por el nombre me acuerdo un poco. Este, Dime qué tal, ¿cómo vas en el curso? ¿Necesitas ahí todo bien o se te está complicando con algunos temas? Ya, eh, ¿qué problemas tienes respecto a la teoría del productor? El gráfico de las isocuantas. Les había compartido una infografía sobre un poco las isocuantas y la clase pasada también lo estuve viendo con una chica también, el tema de las isocuantas, ¿no? A ver, voy a abrir la infografía. Eh, pero en la infografía básicamente les decía que en la teoría del productor hay que empezar diferenciando bien lo que es el corto plazo y de largo plazo, ¿no? Porque en el corto plazo nosotros trabajamos con lo que es la función de producción, ¿no? Es una curva como una S y es en el corto plazo, ¿no? Donde tenemos solamente el trabajo variable, mientras que el capital sigue fijo. Y les decía que también en el largo plazo ya utilizábamos lo que son las isocuantas, ¿no? Donde tenías estas curvas que eran parecidas a las curvas de indiferencia que han visto cuando han tratado lo que es teoría del consumidor. Eh, y el análisis era muy similar a lo que vieron en teoría del consumidor, sino que ahora en vez de tener dos bienes en los ejes, teníamos en un lado el trabajo y en el otro lado el capital. A ver, por acá lo voy a abrir. Entonces, ahora la elección ya no es de un consumidor escogiendo dos cantidades de un bien, ¿no? Una cantidad X, otra cantidad Y, sino ahora trata más acerca de la cantidad de recursos óptimos, entendiendo que solamente existe capital y trabajo, de tal manera que se logra alcanzar la producción máxima o la producción más eficiente, ¿no? Eh, Nosotros teníamos, podemos graficar esto en un eje de dos planos. En este eje podríamos poner nosotros L, que va a representar el trabajo, y acá poníamos K. Entonces, supongamos que yo quería producir una cantidad de producción igual a 30, ¿no? Entonces, si yo tengo mi empresa, tengo una tecnología dada,
las, tal vez yo pueda producir una cantidad 30 si es que escojo quizás 2 unidades de trabajo, y esto imagínate que puede ser horas, puede ser, claro, puede ser el trabajo medido en horas, en días o en número de trabajadores, ¿no? Eso depende del problema. Entonces, supongamos que son 2 horas de trabajo y usando por acá estaría, por ejemplo, 3 unidades de capital, ¿no? Entonces yo tendría un primer punto A. Ahora, si yo quisiera, esa es una combinación que yo puedo hacer de ambos bienes, ¿no? Y como les decía, esto es en el largo plazo. En el largo plazo se trabaja con este mapa de isocuantas. Si estás en el grupo de WhatsApp, ¿no? Donde le he compartido esto. Ah, ya. Entonces, claro, yo puedo tener con 2 unidades de trabajo y 3 de capital, puedo conseguir 30 unidades de producción, ¿no? Entonces, otra posible combinación quizás hubiera sido que yo escoja 3 unidades o 3 trabajadores y quizás con 1 unidad de capital. Sería otro punto. Y otro posible punto quizás sea donde yo escoja un trabajador y quizás con 4 unidades de capital, ¿no? No tiene. Entonces, cuando yo grafico estos puntos en el plano, se me van a formar lo que es yo uno estos 3 puntos, este punto A, este punto B y este punto C, es donde se forma la curva, tiene esta forma de acá, ¿no? Más o menos así, ¿no? Y para todos esos niveles, mi producción va a ser 30, ¿no? Ahora, si yo quisiera, dado que toda esta combinación de factores me da 30 de unidad de producción, entonces el análisis es muy similar. Cuando yo quisiera pasar ya no de producir 30, quizás a 40, entonces con ninguna de estas combinaciones de factores yo podría alcanzar 40, suponiendo que estoy siendo lo más eficiente posible con una unidad de capital y con 3 unidades de trabajo yo no podría alcanzar una curva que está en 40, ¿no? Quizás con 3 trabajadores, pero con 3 unidades y media quizás de capital ya podría alcanzar 40 unidades de producción, ¿no? Y lo mismo se aplica, la misma lógica aplica para los demás puntos, ¿no? Quizás con 2 trabajadores y 3 unidades de capital yo alcanzaba 30, pero para alcanzar 40 quizás necesita aumentar el capital a 3,7, por ejemplo, ¿no? Que estaría por acá. Y lo mismo con una unidad de capital, ¿no? Tendría que estar por encima de lo previo. Entonces, se vuelve a formar otra curva acá, pero esta vez parecida a la anterior, ¿no? Más o menos. Y es ahí donde también se puede llegar a la conclusión de que mientras yo más me aleje del origen en esta dirección de la flecha naranja que acabo de dibujar, es donde mi producción va a aumentar, ¿no? Entonces, acá fue 30, acá fue 40, y si es que yo grafico otra curva por acá de color verde, quizás acá la producción ya sea 50, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ya. Entonces, es en este contexto de análisis de largo plazo donde uno,
donde surge este concepto de relación marginal de sustitución técnica, ¿no? Y la relación marginal de sustitución técnica me indica básicamente eh, la cantidad de capital a la que yo debo renunciar, este, de tal manera que yo añada una unidad de trabajo y la producción se mantenga constante, ¿no? Esto se grafica mejor, esto se ve mejor con un ejemplo que puse por acá, ¿no? Entonces, voy a copiarlo acá al Paint. Entonces, acá en este ejemplo nosotros tenemos una isocuanta que me grafica una cantidad de producción igual a 75, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer un cambio de factores? O sea, si yo me encuentro acá en este punto actualmente donde tengo 5 unidades de capital y tengo una unidad de trabajo, un trabajador, ¿no? Entonces, si yo quiero, ya no quiero tener 5 unidades de capital ni un trabajador, quizás yo quiero aumentar el trabajador, yo quiero aumentar el número de trabajadores a 1, ¿no? Entonces, el delta L o la variación de L va a ser 1, ¿no? Entonces yo voy a ir analizando de uno por uno, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cantidad de capital a la que yo debo renunciar de tal manera que la producción se mantenga constante, ¿no? Entonces, si yo veo el gráfico, yo veo que acá la variación de L es 1, por eso se le pone delta L, y el capital ha caído hasta 3 unidades, ¿no? Entonces, acá mi delta K o mi variación del capital es igual a 2. Propiamente dicho es menos 2, ¿no? Porque estoy disminuyendo las unidades de capital. Entonces, la relación marginal de sustitución técnica se define así, ¿no? Se pone el menos para indicar que estamos renunciando a a unidades de capital para tener a cambio una unidad más de trabajo, ¿no? Y ojo, esto es manteniendo la producción constante, ¿no? Cuando Q no cambia. Por eso que estamos siempre sobre la misma curva que en el ejemplo me refleja una producción igual a 75. Entonces, para este primer ejemplo, en este primer punto yo renuncié a 2 unidades de capital a cambio de tener un trabajador adicional, ¿no? Y esto de acá es simplemente menos 2, ¿no? Entonces, la relación marginal de sustitución técnica en este punto, para pasar a este punto, es de 2, ¿no? Por eso que les puse acá, la variación de K es igual a menos 2. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aumentar otro trabajador, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer es, está bien, aumentas un trabajador adicional, pasas de 2 a 3, pero debes renunciar a unidades de capital, ¿no? Entonces, en este ejemplo, yo inicialmente pasé de 5 a 3, pero ahora estoy pasando de 3. Ahora ya estoy pasando de 3 a 2, ¿no? Entonces, cuando yo paso de 3 a 2, estoy renunciando a una unidad de capital, ¿no? Por eso que acá mi variación de K es igual a 1. Y mi delta K perdón, mi delta L o mi variación de L sigue siendo 1, ¿no? Entonces, en este caso, la relación marginal de sustitución técnica va a ser igual a menos una unidad de capital sobre una unidad del trabajador que adicional que he tenido, ¿no? Y pasa a ser menos 1. Y si yo sigo haciendo esto, por ejemplo, para 4, ya no quiero 3, sino quiero 4 trabajadores,
el capital al que yo voy a renunciar ya no va a ser 1 ni 2, sino que acá, a ver, acá la curva, la gráfica me indica que se va a reducir en 1/3, ¿no? Entonces, en este nuevo punto, la relación marginal de sustitución técnica es igual a -1/3, básicamente. ¿Hasta ahí se entiende? Ya, genial. Entonces, eso es en cuanto al gráfico del isocuanta, ¿no? Y si tú te das cuenta, tú vas a fijarte que conforme yo he ido aumentando, pasando de un trabajador a 2 trabajadores y luego a 3 y luego a 4, la RMS ha ido pasando de -2, ha pasado a -1, ahora está en -1/3, ¿no? Entonces, esto de acá indica un concepto que ya se ve también en el corto plazo, ¿no? Lo que es los rendimientos marginales del trabajo, ¿no? Entonces, a ver, esta relación marginal de sustitución técnica también se puede interpretar de la siguiente manera, ¿no? Se puede interpretar como la cantidad a la que yo estoy dispuesto a renunciar de capital, claro, a cambio de una unidad productiva. A ver, y vamos a analizar esto un poco más. En el primer punto, yo tenía que renunciar a 2 unidades de capital a cambio de una unidad de trabajo. En el último punto, yo tenía que esta relación era de -2/3. Y ojo, el supuesto que es importante es de que la producción se mantiene constante. No, Q es fijo. Entonces, si yo leo esto de otra manera, acá te estoy diciendo que yo debo aumentar 3 trabajadores y debo renunciar a 2 unidades de capital. Esto, si tú haces la cuenta, -2/3 sale aproximadamente en decimales. 2/3 es 0,67, ¿no? Es lo mismo que 0,67. Y acá es 2. No, entonces, conforme yo voy aumentando más trabajadores, lo que yo debo renunciar de capital es un poco menor. Entonces, es otra manera de verlo, la relación marginal de sustitución técnica. Y es en este contexto donde nace lo que es también la restricción, no restricción presupuestaria, pero es la restricción del productor, ¿no? En este contexto está limitado al presupuesto que tenga para invertir en cada factor. Entonces, acá ya no lo puse porque, claro, ya no me daba tiempo la infografía, pero básicamente trata acerca de los costos, ¿no? Y esto está relacionado con... ¿Hasta ahí está claro? ¿O hay alguna duda que te haya quedado respecto a las isocuantas? Ya, genial. Entonces, a ver, déjame, voy a abrir por acá un archivo. Voy a ver acá esto. Entonces, cuando tú tienes una curva, es más fácil trabajar con las derivadas, ¿no? Eh, Eso lo han visto en sus cursos de cálculo, cómo se halla la derivada. Cuando ustedes tienen una recta, pues es fácil medir la variación porcentual, ¿no? Divides el cambio en el eje Y
entre el cambio en el eje de las X, ¿no? Entonces, eso de ahí te da la pendiente, la variación de Y entre la variación de X. Te da una pendiente. Pero cuando tenemos curvas, trabajar con este concepto ya no es tan factible porque las medidas no son precisas, justamente porque trabajamos con algo tipo esto. Entonces, acá se perdería cierta medición, ¿no? Y es por eso que se trabaja con derivadas. Ahora, el siguiente punto era ver lo que es la restricción del productor en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, el, produ- el productor debe pagar un salario al trabajador. Entonces, si yo quiero producir cierta cantidad, yo tengo que fijarme en mis costos totales, ¿no? Mis costos totales van a ser igual a mi salario, perdón, el salario que le pago al trabajador por el número de trabajadores que yo tengo. Y como tengo otro factor productivo que es el capital, también debo de tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, el precio que yo pague por el capital, que sea re chiquito, por la cantidad de capital, me da el monto total que yo me gasto en capital y esto me da el monto total que yo gasto en trabajador. Y todo esto debe ser igual a mi costo total, no puede ser superior. Entonces, si yo me fijo, por ejemplo, en los problemas usualmente les dicen el costo total es igual a 100, por ejemplo. El salario del trabajador es igual a 2 y el costo del capital es igual a quizás a 4, ¿no? Entonces, yo puedo empezar acá a jugar con esto de acá. Entonces yo pongo acá 100 es igual a 2 veces el trabajo más 4 veces las unidades de capital que yo tenga. Entonces, acá yo me doy cuenta que tengo dos variables y puedo despejar una en función de otra, ¿no? Normalmente se despeja acá, la K se deja solito y todo lo demás se pasa a un lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto podría, si yo voy a despejar acá en este caso, me quedará así, 100 menos 2L y finalmente esto de acá me queda, este es 25, eh, el 4 pasa a dividir, esto queda acá con un medio, L, ¿no? Y esto de acá es pues una gráfica en un eje de dos, en un eje coordenado yo lo puedo graficar, ¿no? Yo puedo poner acá L, que es el trabajo, acá el capital. Y esto como es una recta, su gráfica es simple, ¿no? Por ejemplo, si es que L es 0, si L es igual a 0, todo este término de acá se elimina, ¿no? Entonces me quedaría que el capital es 25, ¿no? Y así es como yo hallo este punto de acá, ¿no? Acá el capital es 25. Porque cuando L es 0, esto se elimina y me queda que el capital es 25. Ahora, si yo hago acá 0, acá igual a 0, entonces yo podría despejar L para saber cuánto es el valor de este punto que se intercepta con el eje de las abscisas, de las abscisas, ¿no? Entonces, si yo despejo esto de acá, me queda 0 es igual a 25 menos un medio L. No, entonces yo paso por acá a un lado un medio L y claro, el 25 queda acá y me queda que el valor de L cuando cae 0 es igual a 50. Es igual a 50. Entonces acá yo pongo 50.
Entonces, cuando yo tengo ya dos puntos, puedo unirlos y formar una recta, ¿no? Entonces, esta es básicamente la representación del costo total en el largo plazo, claro, eh, que es similar, es parecido o es casi lo mismo a lo que se veía en teoría del consumidor con la restricción presupuestaria, sino que ahora la restricción presupuestaria es por el lado del productor, ¿no? Y está relacionado a sus costos y a lo que él puede pagar por los factores productivos, ¿no? Entonces, él no puede ir más allá de esta área. Yo sí podría producir, quizás si tengo un presupuesto de 100, yo podría producir en cualquier área de abajo de este triángulo, pero no por encima del triángulo, porque ya sobrepasa mi presupuesto, ¿no? Esa es la idea de los costos totales y cómo es su gráfica en el... Esto de acá se llama isocostos. Esta es la isocostos. ¿Hasta ahí se entiende? Ajá, genial. Entonces, ya, y en el corto plazo, ¿cómo es? En el corto plazo, nosotros tenemos esto de acá. Ya no trabajamos con isocuantas. Todo este lado de acá como que desaparece, el lado derecho de la infografía, y trabajamos con la función de producción de esta forma, ¿no? Es como una S un poco echada y, a ver, te voy a explicar un poco más de eso. Entonces, si yo en el largo plazo, o sea, normalmente en teoría económica nosotros decimos que la cantidad es una función, por eso se le pone F, o está en función, o depende, ¿no? Depende del capital y depende del trabajo. A veces también les incluyen otro factor que es A, que es la tecnología, pero no debería tener mayor problema porque después a les dicen A es 2 o A es 3, ¿no? Es una forma de medir la tecnología, ¿no? Pero eh, lo usual es trabajar con capital y trabajo, ¿no? Entonces, como en el corto plazo, eh, al menos uno de los factores es fijo, eh, y normalmente es el capital, entonces yo le voy a poner una rayita, un sombrerito y voy a decir ahora que la función de producción va a ser una F chiquita y va a depender solamente de L, ¿no? Va a depender solamente del trabajo. Entonces, si yo grafico esto en un plano, yo puedo poner acá, yo voy a poner que la cantidad va a estar en función solamente del número de trabajadores que yo tenga. Entonces, acá se empieza a ver un poco lo que son los rendimientos del trabajo, ¿no? Empezamos, por ejemplo, ¿qué tal si empezamos con, en el inicio, tenemos no sé, un stock de capital fijo igual a 20, ¿no? Y esto es solamente, puede ser cualquier número, porque no nos va a interesar analizar el capital en esta parte. Entonces, con 20 unidades de capital y cero trabajadores, ya no produzco nada, ¿no? Bueno, entonces parto del eje de ordenadas. Quizás con un trabajador la producción aumente en regular tamaño. Quizás un trabajador me produzca 3 unidades tres unidades de producción. Voy a jalar esto un poco más abajo. Un trabajador me produce 3 unidades de mi producto que yo vendo, ¿no? Y voy a ampliar también este eje de acá. Ya. Entonces, ¿qué pasa si yo sigo aumentando otro trabajador, ¿no? Entonces, como yo tengo 20 maquinarias, por ejemplo, para un trabajador, eh, no hay mucho problema todavía. Quizás yo aumento a 2. Entonces, quizás con 2 la producción aumenta hasta un nuevo punto. Este nuevo punto quizás me producen 7, 7 unidades.
Y todavía sigo, y puedo seguir así, ¿no? Quizás ya con 3 trabajadores, mi producción total pase a ser, ya no 7, quizás pase a ser 7, 3, 4, 5, 12. Quizás pase a ser 12, ¿no? Entonces, si yo sigo haciendo esto, y si es que tuviera, claro, si es que no fuera tan malo dibujando y si tuviera eh, esto lo graficara en un eje, yo me daría cuenta que esto de acá sigue una trayectoria, ay, qué feo, sigue una trayectoria creciente de manera casi exponencial. El crecimiento exponencial se caracteriza porque al inicio es un poquito, bajito, bajito y luego va aumentando, 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 ¿no? Esto es parecido a los casos del COVID, ¿no? Que una persona contagiaba quizás a dos contagiaban a cuatro contagiaban a ocho contagiaban a 16 y se va aumentando de manera muy rápida, ¿no? Lo mismo pasa con la producción, pero en un inicio, ¿no? Y esto de acá debería tener una forma de este tipo. Voy a borrar esto, algo como esto, ¿no? Algo así debería ser esta forma de acá, si es que lo hubiera graficado mejor. Y eso es lo que se ve en esta parte inicial hasta el punto A más o menos, que es cuando el trabajo presenta rendimientos crecientes, ¿no? Es como si fuera el COVID, ¿no? Entonces empieza a aumentar un montón la producción al inicio. Entonces, eso es al inicio, pero conforme yo voy a ir aumentando más trabajadores, lo que va a pasar es que quizás llegue un punto en que yo tenga, te dije que tenía inicialmente 20 unidades de maquinaria, voy a hacerlo mejor con este de acá. Y voy a borrar esto de acá. Entonces, hasta este punto de acá, perdón, el trabajo me va a presentar lo que son rendimientos crecientes. Entonces, si yo tengo inicialmente 20 maquinarias, quizás acá ya está el trabajador número 20, ¿no? Entonces, cada maquinaria tendría un trabajador. Pero ¿qué pasa si yo sigo aumentando los trabajadores, ¿no? Si yo sigo aumentando los trabajadores, quizás se van a empezar a estorbar porque ya no tengo tanto capital, o ya sea que te imagines que en una fábrica tú tienes cierto espacio, ¿no? En este caso el capital estaría medido en metros, por ejemplo, y al inicio tú vas metiendo un trabajador, luego otro, pero el local tiene cierto espacio, ¿no? Y si tú metes muchos trabajadores, lo que va a pasar es que tu producción va a empezar a disminuir. Es decir, va a aumentar, pero cada vez menos, ¿no? Entonces, es a partir de ese punto A donde empiezan los rendimientos marginales decrecientes. Es decir, conforme tú vas aumentando más trabajadores, tu producción va aumentando, pero va aumentando en una cantidad menor, ¿no? Esto de acá me gusta hacerlo con ejemplo numérico porque se nota más, ¿no? Entonces, si yo tenía un capital fijo y tengo, por acá pongo trabajo, acá pongo cantidad, acá pongo, vamos a dejarlo así, ¿no? Entonces, al inicio, con 0 trabajadores no produzco nada. Acá tampoco. Con un trabajador quizás paso, en el ejemplo te puse creo que era 3. Con 2 trabajadores paso a 7. 3 trabajadores ya paso a 12. Y así, yo puedo seguir, ¿no? Hasta quizás 20 trabajadores. Y acá quizás mi producción llegaría hasta... No voy a trabajarlo con 20 porque me confundo mucho, pero voy a trabajarlo hasta 3, ¿ya? Y que la cantidad fija de capital puedes imaginártelo en cualquier cantidad, quizás 3 unidades de capital, ¿no? Entonces, a partir del cuarto trabajador,
La producción va a aumentar, quizás la producción aumenta 15. Bueno, con 5 trabajadores quizás la producción aumenta 17. Y con 6 trabajadores quizás aumenta 18, ¿no? Suponiendo que solamente tengo tres maquinarias. Entonces, aquí es donde yo analizo también lo que es el producto medio y el producto marginal, ¿no? Y algunos se confunden en analizar esto, pero porque son conceptos parecidos, pero en realidad son cosas distintas, ¿no? Acá cuando yo no produzco nada, el producto medio obviamente es cero. Si yo defino el producto medio como la cantidad o la producción entre el número de trabajadores. Y el producto marginal lo voy a definir como la variación en la cantidad debido a una variación en el trabajo, ¿no? Y esto de acá lo vamos a, en el ejemplo se ve mejor, ¿no? Siempre cuando es cero, en un inicio todo es cero. Ahora, el producto medio me dice que es igual a la cantidad que yo produzco entre el número de trabajadores. Y esto va a ser igual a 3. Entonces, cada trabajador me produce 3 unidades. No hay nada nuevo acá. Y el producto marginal me dice cuánto es la variación de Q. Entonces, yo inicialmente estaba produciendo lo que era 0 unidades, ¿no? Voy a dividir esto un poco. Acá, 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 acá. No. Entonces, actualmente yo produzco 3 unidades. Yo estaba produciendo inicialmente 0. Esa es la variación en la producción, ¿no? Delta Q, este delta Q de acá. Y la fórmula me dice que debo dividir entre la variación del trabajo, ¿no? Ahora yo tengo un trabajador, pero inicialmente tenía 0, ¿no? Entonces, en este punto el producto marginal es 3. Acá, tanto el producto marginal como el producto medio como el producto marginal son iguales, ¿no? Pero vamos a seguir para notar un poco la diferencia, ¿no? Acá, el producto medio de esto va a ser 7 unidades en total entre 2 trabajadores. ¿Cuánto tengo acá? 7 entre 2 me da 3.5. 3.5 es lo que me produce cada trabajador en promedio, ¿no? Ahora, el producto marginal. Yo actualmente estoy produciendo 7, pero antes producía 3, ¿no? Entonces, mi cantidad de producción ha aumentado en 4. Y mis trabajadores actualmente son 2, pero antes tenía 1, ¿no? Entonces ha aumentado 1. Entonces queda así. Y el producto marginal es 4, ¿no? Entonces acá ya se empieza a notar la diferencia entre producto medio y producto marginal, ¿no? ¿Hasta ahí está claro? Ya. Entonces ya puedo seguir haciendo esto, ¿no? Voy a decir, a ver, acá en este punto con 3 trabajadores, mi producto medio va a ser 4. Y acá con... ¿Y cuánto va a ser mi producto marginal, no? Entonces, yo actualmente produzco 12. Antes producía 7, ¿no? Es la resta de este con este. Eso significa que mi producto total ha aumentado en 5. Pero debo dividirlo siempre entre la variación de trabajadores, ¿no? Que ahora tengo 3, antes tenía 2, queda 1, ¿no? Entonces, mi producto marginal acá es 5. Entonces, yo acá noto que mi producto marginal se va incrementando y mi producto medio también se va incrementando, ¿no? Va pasando de 3 a 3.5, ahora es 4. Y esta es la etapa inicial que te decía acá, ¿no? Donde todavía estamos por llegar al punto A, ¿no? El producto marginal, en este caso, es esta línea un poco más azul, que está la línea más empinada, donde el producto marginal es creciente, el producto medio también es creciente. Entonces, yo voy a seguir haciendo esto para notar hasta dónde puedo llegar, ¿no? Voy a seguir acá haciendo divisiones.
Entonces, en este punto de acá, en el punto ya cuando yo tengo 4 trabajadores, mi producto medio va a ser 15 entre 4, ¿no? Y 15 partido 4 es igual a aproximadamente 2.5. A ver, 4 es 3.75. 3,75, ¿no? Y mi producto marginal va a ser 15, la variación en la producción, ¿no? Ahora tengo 15, antes tenía 12, sobre la variación en el trabajo, ¿no? Que ahora tengo 4, antes tenía 3. Y esto de acá va a quedar 15 menos 12 es 3, partido 1, ¿no? Y esto de acá queda 3. Entonces, si tú te fijas acá, te vas a dar cuenta que el producto medio pasó de 4 a 3.5, ha disminuido el producto medio. Y también el producto marginal pasó de lo que estaba aumentando a 3, a 4, a 5, ahora ha pasado a 3, entonces ha disminuido el producto marginal. Y es acá cuando ya empiezan los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Y se le dice rendimientos marginales decrecientes porque justamente estamos pasando de 5 a 3, hay una disminución, ¿no? Si yo sigo haciendo esto, por ejemplo, acá, 17 entre 5, para saber el producto medio, ya me voy a dar cuenta de esto. 17 entre 5 es 3.4. 3.4. Es que feo. Y mi producto marginal es 17 menos 15, es decir, lo que yo produzco ahora, menos lo que producía antes, partidas. Lo que yo produzco ahora, que son 17 unidades, 15 que producía antes, sobre mis trabajadores pasaron de 5 a 4, ¿no? 5 que tengo ahora menos 4. Esto de acá me va a dar 2 sobre 1. Y este es 2. Entonces acá nuevamente vuelvo a ver que mi producto medio baja de 3.5 a 3.4 y mi producto marginal baja, ya no es 3, ahora es 2, sigue bajando. No, estos son los rendimientos marginales decrecientes, pero sin embargo mi producción sigue creciendo, ¿no? Pasé de 3 a 7 a 12 a 15, a partir de 12 ya se empiezan a ver los rendimientos marginales decrecientes, pero sigue aumentando, ¿no? Sigue siendo positivo el aumento, ¿no? Entonces, esta etapa de acá a partir del punto 3 es donde empiezan los rendimientos marginales decrecientes y se caracterizan por esto de acá, que el producto marginal, voy a copiarlo acá. Entonces, inicialmente el punto A me indica rendimientos marginales crecientes. ¿Y hasta qué punto he tenido yo rendimientos marginales crecientes? Entonces me fijo en el producto marginal, ¿no? Acá abajo se indica también que es hasta el punto máximo del producto marginal, ¿no? El punto A. En este caso, el producto marginal acá era positivo, acá también era positivo y acá pasó a ser negativo, ¿no? Entonces mi punto A es este punto de acá, donde el producto marginal es 4, la producción es 7 aproximadamente, 7 más o menos, y la cantidad de trabajo es 2. Entonces, yo podría graficar esto más o menos, si acá yo tengo el trabajo en ambos lados, acá yo podría poner 2, ¿no? Y, no, acá era más, pues. Acá me estoy equivocando, acá todavía el producto marginal es creciente porque paso de 4 a 5. De 4 a 5, entonces mi punto A es este punto de acá.
El punto A es este punto de acá, donde todavía tengo rendimientos positivos. El producto marginal es 5. La cantidad de trabajo acá es 3. Y la producción total, ¿cuánto era? Era de 7 unidades, ¿no? Este punto verde. No, de 12 unidades. Acá. 3 trabajadores, 12 unidades, ¿no? Entonces, hasta acá yo tengo rendimientos marginales crecientes. A partir de este punto ya la productividad marginal disminuye, 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 disminuye en todo este tramo de recta negra, y va a llegar un punto donde el producto marginal va a ser igual al producto medio. Donde si yo sigo haciendo acá las cuentas, acá, si tú te das cuenta, pasé de 3.5 a 3, que está por encima. eh, Acá el producto medio, sí, pasó 3.5, 3. Hasta, hasta acá, mira, si tú te fijas en esto de acá, el producto medio era 4 y acá el producto marginal era 5. Entonces, el producto marginal estaba por encima del producto medio, pero cuando paso al siguiente punto, el producto medio cae a 3.5 y el producto marginal pasa a ser 3. Entonces, acá se invirtió la cosa, ¿no? Acá es donde el producto marginal pasa a estar por debajo del producto medio, ¿no? Es este punto de acá, este punto B, donde el producto marginal cae y el producto medio se mantiene por encima. En el punto en el punto antes de B, el producto marginal está por encima del producto medio. Entonces, hasta este punto de acá se producen lo que son los rendimientos marginales. A partir del punto A hasta todo lo que resta de esta curva se producen los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Y en ese lapso va a haber un punto donde se van a cruzar ambas productividades. ¿Hasta ahí se entendió? Ya. Ah, entonces, a ver, en estos garabatos que he hecho acá, borro algunas cosas. Debería ser positivo esto de acá. Acá es positivo porque todavía el producto pasa de producto 4 a 5 a 3. Entonces, esto va a seguir así hasta que el producto marginal llegue a 0, que es este punto C de intersección. Porque como ya te mostré acá, el producto marginal pasa de 3 a 4, llega a su máximo que es 5, y después disminuye a 3, a 2, y si yo sigo haciendo esto, va a llegar un punto en que el producto marginal va a ser 0, y el producto medio puede seguir siendo positivo, incluso puede llegar, quizás pasa de 3.4 hasta 0.1, ¿no? Entonces, todavía sigue siendo positivo, y eso es lo que refleja esta gráfica de acá. Gráfica de acá, donde todavía el producto marginal ya cayó hasta 0, pero el producto medio sigue siendo positivo, ¿no? Entonces acá podría ser 1, pero esto ya está en 0, ¿no? Esto está en 0. Y si yo me fijo arriba, este punto donde el producto marginal es 0 es el máximo del producto total, ¿no? Entonces, el producto total va a llegar a su máximo cuando el producto marginal es igual a 0, ¿no? Y eso es por el concepto de derivada, ¿no? Cuando en matemáticas ustedes tenían una función, en este caso yo tengo la función de producción, que es producto total. Si yo derivo el producto total respecto del trabajo, que es Q, entonces esa derivada yo lo defino como el producto marginal. Y cuando el producto marginal es 0, yo sé que me voy a encontrar en el máximo de la función, ¿no? Ese es por el concepto de derivada. Entonces, y claro,
cuando te dice que el producto marginal es cero, te indica que la pendiente de la función es una línea recta, ¿no? Por eso le he puesto así la línea recta roja, una constante, y te indica que acá el producto ya llegó a su máximo. Entonces, cuando el producto marginal es cero. Si yo sigo produciendo a partir de este punto C, lo que va a pasar es que el producto marginal va a caer por acá, por acá, por acá, y ya va a estar en el eje negativo. Quizás acá va a estar en -2, quizás, ¿no? Entonces, si yo sigo produciendo, la producción total va a empezar a caer y voy a producir cada vez menos, ¿no? Y esto en la realidad se podría ver cuando tú tienes, no te digo, una fábrica con cierto tamaño, es decir, con esa limitación de que hay cierto terreno para que entren los trabajadores y tú sigues metiendo más y más trabajadores, al final se van a estorbar y, y la producción total va a empezar a caer, ya no, en vez de que aumente, va a empezar a caer, ¿no? Entonces, es por eso que yo acá en la infografía les puse que incluso a partir de cierto punto contratar una unidad más de trabajo puede ser malo, ¿no? Y les dije el punto C, porque a partir del punto C ya el producto total empieza a caer y el producto marginal es negativo. Incluso el producto medio puede ser positivo porque es una división, ¿no? Pero va a ir decayendo también, ¿no? Va a ir cayendo, 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 cayendo. ¿Hasta ahí está claro? Genial. Entonces, eh, ¿cómo es la cuestión ahora con los ejercicios, ¿no? Ya sabes más o menos diferenciar entre el corto plazo, el largo plazo. Y en el corto plazo también, pues, tenemos lo que son los costos totales, ¿no? Los costos totales van a seguir siendo igual, van a ser el salario por el trabajo, más lo que yo pague de capital, el precio del capital por la cantidad de capital que yo tenga. Pero en el corto plazo, el capital es fijo. Entonces te van a decir el capital, si te da un ejercicio, te van a decir el capital es igual a 20, ¿no? O sea, tres datos que normalmente te dan cuando ves ejercicios es el costo total o presupuesto total, te dicen es tanto, el salario es 2, por ejemplo, R es 3, y si no te dan datos del capital, tú asumes que es que estás haciendo un análisis de largo plazo. Si te dicen K es fijo e igual a una unidad, por ejemplo, entonces tú ya sabes que estás hablando del corto plazo y ya sabes más o menos el análisis que hay que hacer, ¿no? Entonces, yo tengo por acá un par de ejercicios. Esa es más o menos la parte teórica, ¿no? Yo tenía por acá ejercicios, me parece que les mandé ayer. Pero, ay, como va a demorar en cargar, voy a plantearlo acá mismo. Entonces, lo que yo normalmente observo que les ponen son ejercicios donde les piden hacer vamos a empezar con un ejercicio de corto plazo, ¿ya? En el corto plazo te van a decir, te van a dar un ejercicio, ¿no? Te van a decir, la función de producción tiene esta forma de acá. L elevado quizás a la 1 medio por el capital elevado a la 1 medio, ¿no? Te van a decir el precio del salario es igual a 1, el precio del trabajo, perdón, el salario es igual a 1, el precio del capital es igual a 2 y te van a decir que la cantidad de capital está fija en 4 unidades quizás, ¿no? Y cuando tienes este contexto, lo primero que debes hacer es entonces te van a decir quizás hay los costos totales o hay la producción óptima. Entonces, lo que tú debes hacer en este caso es, pues, empiezas reemplazando acá. Tienes este dato de acá. Vas a reemplazar este dato acá, en la función de producción.
Y vamos a hacer esto con el fin de despejar L, ¿no? Entonces tú empiezas así. Q es igual a L 1/2 por K elevado a 1/2, ¿no? Esto de acá no es nada más que la raíz cuadrada de 2, ¿no? Y la raíz, perdón, la raíz cuadrada de 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Entonces yo quiero despejar a la L solita, entonces va a quedarme Q partido 2 y L va a quedarme elevado a la 1/2. Entonces, si yo quiero despejar L, puedo multiplicar acá por 2 o elevarlo al cuadrado. Acá también lo elevo al cuadrado. Y al final me va a quedar que L óptimo o la cantidad demandada de trabajo va a ser igual a Q medios elevado al cuadrado. ¿Hasta ahí se entiende? Ya, genial. Entonces, el siguiente punto es ya formular la, la ecuación o la ecuación de costos, ¿no? Entonces yo sé que mi costo total es igual a el salario por la cantidad de trabajo más R por la cantidad de capital. Entonces, yo tengo que el costo total va a ser igual a el salario, pero el salario es 1, ¿no? Entonces yo puedo reemplazarlo 1 por L, pero este L lo voy a reemplazar acá, ¿no? Acá. Entonces, L es igual a Q sobre 2 y esto acá elevado al cuadrado. Más R que es 2, que es el precio del capital, y Q y K está fijado en 4, ¿no? Entonces, esto de acá va a quedar así. El costo total es igual a, esto de acá puedo, por la propiedad de exponentes, yo puedo repartir un exponente al numerador y otro al denominador, y me quedaría así, ¿no? 2 elevado al cuadrado es 4, más esto de acá 2 por 4 es 8. Y este es el costo total, ¿no? Y acá algo importante es que la fórmula del costo total también es igual al costo variable más el costo fijo, ¿no? Y el costo variable, pues es todo aquel costo que conforme aumenta la producción va a cambiar, ¿no? Entonces, el costo variable yo me puedo fijar que va a ser solamente esta parte de acá. ¿Por qué? Porque solamente esta parte tiene Q. Cuando tú tengas una función de costo total, todo lo del lado derecho que tenga una Q es costo variable. Y todo lo que sea un número es costo fijo, ¿no? Y esto viene de acá, ¿no? Porque si yo sé que en el corto plazo, la cantidad de capital que tengo está fijo en 4 y me cuesta 2, entonces, ya sea que yo alquile 4 maquinarias a 2 unidades monetarias cada maquinaria, me va a dar un costo fijo de 8. Entonces, hasta ahí encontré la función de costo total. Y a partir de acá ya es fácil derivar, por ejemplo, el costo marginal, ¿no? El costo marginal te van a decir que es igual a la derivada del costo total respecto de Q. Y esto de acá, si yo derivo, yo sé que este es 2 sobre 4 por Q, por Q. Y esto de acá me queda Q medios. Ya está. El costo medio es igual a el costo total partido la cantidad, ¿no? Y esto de acá me queda así. Q sobre 4 más 8Q. Más 8, perdón, 8 partido Q, ¿no? Cuarto acá entre Q, este se va y este queda partido así. ¿Qué más? El costo variable medio es simplemente el costo variable entre la cantidad, ¿no?
Y esto es igual a el costo variable, te dije que solamente era esta parte de acá. Si yo lo parto entre Q o lo divido entre Q, me va a quedar Q cuartos, ¿no? Y así. Ahora, hasta ahí está claro, ¿verdad? Entonces, a ver, otro punto importante en esto de la teoría del productor, en el corto plazo es el punto de cierre. Entonces, si yo graficara estas curvas que yo tengo acá en un plano, de esta manera, yo voy a poner acá la cantidad producida y voy a poner acá los costos, ya sea costo total, costo marginal, no, costo total no, el costo marginal y el costo medio. El costo marginal, el costo medio y los otros costos variables medios y así. Entonces, cuando te dan una función, normalmente tú vas a ver que el costo marginal tiene esta forma de acá. Suele tener esta forma de acá. Poco así. Después, el costo medio suele tener esta forma de acá. El costo medio suele estar por acá. Y el costo variable medio puede ser esta curva verde, quizás. No, entonces voy a ponerle nombres. Este es el costo variable medio. Este de acá es el costo medio. Y este es el costo marginal. No. Entonces, en corto plazo, y esto ya es un poco de análisis también de lo que han estado viendo esta semana. En corto plazo y en competencia perfecta, eh, una condición que se debe cumplir es que el precio debe ser igual al costo marginal, ¿no? Eh, y te dicen que el precio es dado, ¿no? Que el mercado, que los productores no pueden alterar el precio, ¿no? Y que el precio esté dado significa que gráficamente va a ser una horizontal, una constante, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ya acá las funciones de costos, lo que vas a ver es que, ya, estas de acá, estas curvas se intersectan con el costo marginal en su punto mínimo, ¿no? Entonces, la gráfica debió quedarme algo así. Esta es otra condición que se cumple también en cuanto es el análisis de costos, ¿no? Que las curvas, tanto de costo variable como de costo medio, se interceptan en el punto mínimo. Y esto se grafica así. Y algo así, ¿no? Entonces, el costo marginal va a cruzar tanto al costo medio como al costo variable medio en su punto mínimo, en su punto más bajo, ¿no? Ahora, acá viene un poco del análisis que te dice, ¿no? ¿Qué pasa si es que el precio de mercado estuviera fijo por acá? Si el precio estuviera fijo en este nivel de acá, ahí, te digo, el precio de mercado es tanto, no puede ser cualquier valor. Y se cruzan en ese eje. Entonces, este punto de acá se le conoce como punto de cierre. Punto de cierre.
¿Y por qué se le dice punto de cierre? Porque si yo me doy cuenta acá, el precio es igual al costo variable medio. ¿Y qué significa que el precio sea igual al costo variable medio? Si el precio es igual al costo variable medio, yo puedo hacer algo. Yo puedo multiplicar en ambos lados por Q. No. Entonces, Q por P, esto es igual a ingreso total. Y costo variable por Q, esto es costo variable. Y esto de acá me está diciendo que todo lo que yo genere de ingresos va a cubrir solamente mi costo variable. Sin embargo, yo sé que el costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Y si mi ingreso solamente me permite cubrir esta parte de acá, significa que yo estoy teniendo pérdidas igual al costo fijo. Sin embargo, como estoy en el corto plazo, el costo fijo es un costo que yo ya asumí, ¿no? Es como que cuando tú quieres poner una planta de producción de cualquier cosa, tú tienes que desembolsar sí o sí lo que es al menos el costo de local, ¿no? El costo de local. Entonces, es un costo que ya está hecho. Sin embargo, tú puedes decidir que si el precio del mercado eh, está, es igual a es igual al costo variable medio, te vas a dar cuenta que los ingresos que tú generes por tu actividad van a alcanzar a las justas para pagar a tus trabajadores, lo que es tu costo variable. Entonces, en ese punto tú puedes decidir si es que mi ingreso es 200, el costo de alquiler del local es 100, ya lo hice, eso no lo puedo recuperar. Pero entonces, si mi ingreso total es 100, si mi ingreso total es 100, el costo fijo ya es algo que no puedo recuperar, supongamos 20. Entonces, mi costo variable, quizás de contratar trabajadores y hacer actividades, en ese punto de cierre va a ser 100. Entonces, si yo no tuviera actividad económica, mi costo variable quizás sería cero, pero también mis ingresos serían cero. Entonces, ya sea que yo trabaje y que yo trabaje, gaste 100 y tenga de ingreso 100, o ya sea que yo no trabaje y tampoco genere gastos, mi pérdida siempre va a ser igual a mi costo fijo, ¿no? Entonces, eso significa que ya sea que yo trabaje o no trabaje, me va a dar igual, ¿no? Entonces, por eso le hice punto de cierre, porque si el precio cae por debajo del costo variable medio, es decir, si se ubica en toda esta zona de acá del costo variable, si el precio cae por debajo de esto significa que mis ingresos totales van a ser menores a mis costos variables. Y en este punto de acá no me conviene producir, porque si yo recibo ingresos solamente de 100 y mis costos variables son de 200, entonces yo voy a decidir no producir, porque voy a tener menor pérdida. Entonces, en el corto plazo, el punto de cierre tiene esta fórmula, ¿no? Que el precio es igual al costo variable medio. ¿Hasta ahí se entendió? Bien. Entonces, en este es el análisis de un poco de corto plazo, ¿no? Donde ya yo incurrí en un costo fijo que no puedo recuperar. Entonces, al menos voy a querer cubrir mis costos variables, es decir, mi costo de actividad. Sin embargo, si el precio está por encima del costo variable medio, es decir, está por acá quizás, eh, en esta curva, en esta recta en morado, en este punto de precio
color morado, todavía a mí me va a a mí me va a convenir todavía seguir produciendo. Sin embargo, todavía no voy a llegar a mi costo medio. ¿Qué significa esto de acá? Que en este tramo que yo voy desde mi punto de cierre hasta el punto en que el precio va a ser igual al costo medio, este precio de acá, olvidémonos de este, a mí me va a convenir producir, pero no voy a estar ganando. ¿Por qué? Porque en este punto, todo este trayecto en morado, el costo medio va a estar por encima del precio. Si yo multiplico a ambos lados por Q, yo voy a tener que el costo medio por Q es igual al costo total. Y P por Q es igual al ingreso total. ¿Y qué me está diciendo esto? Que todavía mis costos totales son superiores a mis ingresos. Pero acá yo tengo otra desigualdad acá abajo. Yo tengo que el costo variable medio es mayor al precio. No, perdón, que el precio es mayor al costo variable medio. Acá, porque el precio morado está por encima de esta curva verde, ¿no? Entonces, si yo multiplico en ambos lados por Q, voy a tener que el costo variable es menor, perdón, a mi ingreso total. ¿Y qué me quiere decir esto? Esto de acá me quiere decir que esto de acá yo lo puedo desagregar así. El costo total es igual al costo variable más el costo fijo. Esto es mayor a mi ingreso total. ¿Esto de acá qué me quiere decir? Bueno, este queda así. Costo variable es menor al ingreso total. Entonces, eh, esta desigualdad me viene a decir que básicamente lo que está acá haciendo que se cambie de signo es este factor de acá, el costo fijo, ¿no? ¿Y qué te viene a decir esto? Que en todo este trayecto morado, si bien al menos voy a cubrir mis operaciones, todavía no me va a alcanzar para cubrir mi costo fijo. Cuando recién yo llegue a este punto de acá, este punto donde el precio es igual al costo variable medio, recién yo podría decir que mi costo total va a ser igual a mi ingreso total. Y ese es un punto donde el beneficio es igual a cero. Y esto se da acá en este punto de acá. Acá mi beneficio es igual a cero. Porque mi costo medio es igual al precio, que es igual a pues que el ingreso total sea igual al costo total, ¿no? ¿Hasta ahí se entendió? En largo plazo. A largo plazo, el análisis es parecido, pero ahora voy a trabajar con la condición de Euler, ¿no? Es un poco lo que había trabajado. Les he dejado ahí unos ejercicios también. Entonces, en el largo plazo, el análisis te van a dar lo mismo. Te van a decir, la función de producción es igual a el trabajo elevado. Te pueden dar cualquier función, incluso una logarítmica. Ahí en unos ejercicios que mandé les puse ejemplo de resolución con una logarítmica, pero por ejemplo práctico es mejor trabajar así. Entonces, ya tengo esto de acá. Te pueden dar valores de W
y de R. No, te pueden decir W es 2 y R es 4. ¿Qué más te pueden dar? Quizás te den costo total o quizás no te lo den, ¿no? Yo voy a decir acá que es 100. Entonces, el análisis acá empieza, eh, tenemos que partir de la condición de Euler o la condición de optimalidad, mejor se le conoce, ¿no? Pero en matemáticas le dicen así. Entonces, la condición de optimalidad es que el producto marginal del trabajo es igual al producto marginal del capital. No, perdón, que la relación entre el producto marginal del trabajo y el producto marginal del capital es igual a los precios relativos de los factores, es decir, a W entre R, ¿no? Esa es una condición de optimalidad. Y yo sé que el producto marginal de L no es nada más que la derivada de la función de producción respecto de L. Y el producto marginal del capital es también la derivada de la función de producción respecto del capital. ¿No? Entonces vamos a hallar la productividad marginal. Acá la derivada, esta es una constante, pasa igual, este es un medio. Acá solamente derivo L. Entonces L me queda así, un medio partido, un medio por L elevado a la menos un medio, porque el exponente se resta, por K elevado a la un medio. Ahora derivo respecto al capital. Ahora, L va a ser fijo y derivo solamente respecto de K, ¿no? Entonces esto va a ser igual a un medio, L queda igual, y lo que resto va a ser al exponente de la K, ¿no? Entonces, reemplazo acá en la condición de optimalidad y todavía no reemplazo WR, ¿no? Entonces, lo que hago acá es allá, vamos a reemplazar, esto va a quedar casi un medio por L a la menos un medio por K, un medio, y todo esto partido el producto marginal del capital, que también es un medio por L, K un medio por K. En esta va a ser igual a los precios relativos de los factores. Entonces, acá, como todo esto está multiplicando, si todo esto está multiplicándose, yo puedo aplicar la ley de extremos y medios con estas fracciones, ¿no? Porque dos fracciones que se están dividiendo, yo puedo multiplicar sus extremos y sus medios y para simplificarlo, ¿no? Entonces, 1 por 2 me da 2 y 2 por 1 me da 2, ¿no? Ahora, yo veo que este L de acá está elevado a la menos un medio. Yo puedo pasarlo abajo como L un medio. Y este L un medio por L un medio me va a dar L, porque se suman los exponentes y esto es como si yo pusiera solamente L abajo. Y lo mismo puedo hacer con K. K lo paso arriba porque tiene exponente negativo y queda K por K un medio. Y los exponentes se suman y me queda solamente K. Y esto de acá va a ser igual a W partido R. Ahora, lo siguiente que se hace acá es despejar o bien K o bien L, ¿no? Dejarlo solito. Estos de acá se cancelan. Y acá me va a quedar, yo normalmente suelo despejar K. Entonces me queda que K es igual a W entre R por L, ¿no? Y esto de acá es lo que se conoce como senda, es la senda de expansión de la producción. Esta es la senda de expansión de la producción. Entonces, una vez que yo tengo la senda de expansión de la producción, yo puedo reemplazar eso en la función de costes totales, que es W por L más R por K. Entonces, el costo total
va a ser igual a W, todavía no lo reemplazo. Ah, no, a ver, espera. Acá, perdón, acá no se reemplaza todavía en los costos totales. Yo reemplazo la senda esta de expansión en la función de producción. Esto de acá lo voy a reemplazar en la función de producción que yo tenía. Esto era Q es igual a L elevado a la 1 medio por K elevado a la 1 medio. No, entonces yo reemplazo la senda de expansión de la producción acá. Q, L queda igual y acá es donde yo reemplazo. K me quedó W entre R por L. W entre R por L. Y esto de acá elevado a la 1 medio. Y continúo. L a la 1 medio. El exponente yo lo puedo repartir. Y puedo hacer que esto quede así. W entre R elevado a la 1 medio. Y el L lo saco acá. Y continúo, ¿no? Este de acá con este de acá, sus exponentes se suman y me va a quedar solamente L sola, ¿no? Entonces Q va a ser igual a L por W entre R, esto de acá a la 1 medio. Y puedo despejar de acá L, ¿no? Entonces yo voy a decir que la cantidad óptima de trabajo, o esto de acá también se le denomina demanda condicionada de trabajo. Y se le dice condicionada porque queda en función de Q, queda en función de R, queda en función de W y queda así. Así debería quedar. No. Entonces, este de acá se le llama demanda condicionada de trabajo porque depende tanto de la producción, depende del precio del salario, depende del salario y depende del precio del capital, ¿no? Por eso que es una demanda condicionada de trabajo. Y esta demanda condicionada de trabajo, yo la puedo reemplazar en lo que es la senda de expansión de la producción para encontrar la demanda condicionada de capital. Entonces, yo reemplazo esto en la demanda condicionada de capital para obtener ya el capital óptimo de largo plazo, ¿no? Entonces esto es igual a W entre R por L. W partido R por L, pero L es igual a... Está bien, está bien. Pa, ya. Es igual a Q, ya, Q por R sobre W. Esto está elevado a la 1 medio. Y, y sí, así queda. Ahora despejo acá, ¿no? Que la demanda condicionada de capital va a quedarme... Si yo aplico acá, bueno, el Q queda igual. Q queda igual. W, este es como si se restaran. Me va a quedar W entre R y todo esto acá elevado a la 1 medio. Porque al final este 1 medio pasa abajo y si es que aplico la propiedad de exponentes W con 1 acá y W con 1 medio abajo, va a quedar así. W 1 medio arriba y acá sí. Entonces, esta es la demanda condicionada de capital. ¿Hasta ahí se entendió? Ya, ahora, recién cuando ya yo tengo estas demandas condicionadas de capital y trabajo, ya yo reemplazo en la función de costo total. Yo reemplazo en la función de costo total. E incluso si en el ejercicio te dicen, te van a decir para una producción de 200, por ejemplo, ¿cuál es la mano de obra óptima, no? Entonces tú ya puedes reemplazar acá el Q200, el R y W ya te los he dado en el inicio. Normalmente le suelen dar por acá, ¿no? Y te dicen, hay la demanda óptima de mano de obra. Entonces reemplazas acá los datos. Hay la demanda óptima de capital y reemplazas los datos, ¿no? Eh, eso puede venir, por ejemplo. Ya. Lo que sigue acá es reemplazar, ¿no?
W por L por R por K. Pero yo quiero encontrar ya el costo total mínimo, ¿no? Le dicen. Entonces yo debería reemplazar acá por sus cantidades óptimas, que son LD y KD. ¿No? Entonces, esto acá va a quedar así, W, L óptimo es U por R entre W, R entre W, esto acá está afectado por un medio, y ya está. Acá queda así, más R por la demanda condicionada de capital, ¿no? Que es U por W entre R elevado a la un medio. No, entonces, acá sigo aplicando lo que son, pues, si por ejemplo a partir de acá te piden lo que es el costo total, las funciones de costo total, costo marginal, ya podrías reemplazar W y R. Yo voy a trabajarlo un poquito más a ver cómo queda. A ver, me queda así, Q por R elevado a la un medio. Voy a repartir un exponente para la R, un exponente para W, y acá me queda por W un medio más RQ. Ah, no, pero R, está elevado a la un medio, acá me queda un medio, y W un medio. No, si yo opero todo esto aplicando las propiedades de exponentes, debería quedarme así. ¿Qué más puedo hacer acá? Puedo factorizar Q. Q va a ser igual a R un medio, W un medio, más también lo medio por W lo medio, ¿no? Entonces ahí te quedó más o menos, ahí queda más o menos así la función de costo total, ¿no? Entonces, ya les había puesto ejemplos acá en lo que es unos ejercicios que les pasé a Rodrigo para. Y una vez que ya tienen la función de costo total, pues es fácil empezar a trabajar ya lo que son el producto medio, perdón, el costo medio, el costo eh, marginal, y hallar lo que son eh, ciertos puntos que les pueden pedir, ¿no? Voy a tratar de abrirlo. Entonces, por acá les había puesto un ejemplo de, bueno, de rendimientos marginales decrecientes, eso lo pueden leer. Por acá había un ejemplo donde les puse allá. Esto era de largo plazo, ¿no? Les decía, esta es la condición de optimalidad. Aplican lo mismo que hemos hecho, el producto marginal, producto de K, los dividimos, se despejan, encuentran la senda de expansión de la producción. Esto de acá lo reemplazan en la función de producción, encuentran la demanda condicionada de trabajo, la demanda condicionada de capital, y lo que pueden, ya, acá me faltó. Ya cuando tienen estos demandas condicionadas, se suele reemplazar W y R en las demandas condicionadas, ¿no? Que era lo que acá antes de reemplazar en el costo total debía ser. Entonces, cuando ustedes reemplazan acá, ya les va a quedar solamente esto de acá. Les queda normalmente la función de trabajo, la demanda condicionada de trabajo en función de Q,
y la demanda condicionada de capital en función de Q, ¿no? Y una vez que tienen ya todo, ambas en función de Q, lo que hacen es que lo reemplazan en la función de costo total, ¿no? Y también usando los datos. Y finalmente les va a quedar esto de acá, una función de costo total en función de la cantidad solamente. Y si te fijas acá, no hay ninguna constante, no hay un más 10, por ejemplo, porque no hay ningún costo fijo, todo es variable en el largo plazo. Entonces, el costo marginal simplemente es la derivada, ¿no? De esta función de acá, encuentres el costo marginal. El costo medio sería partirlo entre Q. ¿Se entiende hasta ahí? Ya. Entonces, si es que les vienen ejercicios de acá, se pueden guiar. Claro, el ejercicio que resuelto acá es un poco más engorroso porque tanto L y K están elevados a unos exponentes que suman menos de uno, pero con propiedades de exponentes se resuelve fácil esto. Y ese es en el largo plazo, ¿no? Y básicamente eso de ahí me interesaba que aprendan a diferenciar más porque a veces se confunden entre el corto plazo y largo plazo, ¿no? Oh, ya son las 10:30. Eh, Jocelyn, como tú estás en el grupo de WhatsApp, por favor llenas la asistencia. eh, Ahí está el link de asistencia para alumnos, beneficiarios, le dicen. Lo llenas, pones mi nombre, en su caso si has olvidado es Ernesto Alonso. Acá está, acá está, ¿no? Lo llenas y pones que también si te ha servido, no te ha servido, estás satisfecha, no estás satisfecha, y eso le da feedback a la universidad, ¿no? Y claro, eso espero que te haya servido. A ver, ¿hay alguien más conectado? No creo que haya nadie. Igual en el link del grupo de WhatsApp he puesto, están las grabaciones en mi canal de YouTube. Bueno, a YouTube lo subo, ¿no? Y en la clase pasada también traté este tema con otros ejemplos, otros ejercicios. Y lo desarrollé de otra manera también, los ejercicios, pero al final el resultado era el mismo que se obtiene, que he puesto acá en el PPT, en el documento que les he pasado. Eh, y claro, son dos enfoques distintos y a la final el resultado es el mismo, les puede servir, ¿no? Dale. Bueno, no, gracias a ti, Jocelyn. Te cuidas, suerte en la T2. Eh, Preguntas así puedo responder hasta el domingo ya. Cuando empiezan las semanas de la T2 no hay tutorías ni hay tampoco tengo prohibido responder preguntas así, consultas, no por órdenes de la universidad. Te cuidas, llenas el link de asistencia, por favor, y ya nos veremos la semana 13, miércoles o viernes, ¿no? Obviamente. Bueno, cuídate, suerte en las T2. Hasta luego.